Saludos, con ustedes Joaquín Esteban Garavitos. En el día de hoy les vengo a traer una demostración de la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D y C un contorno cerrado simple comprendido enteramente dentro de D. Si z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces la fórmula integral de Cauchy para derivada es la siguiente. La derivada enésima evaluada en z sub 0 es igual a n factorial entre 2pi i por la integral de contorno f de z entre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 de z. Los contornos pueden ser tener diferentes formas, pueden ser redondos, perfectamente redondos, o la trayectoria pueden ser muy variada. Si son simples es porque su inicio, donde inicia, ahí mismo termina y solamente se cruzan en un solo punto, que es donde inicia. Entonces, continuemos. Sea f una función analítica en un dominio simplemente con eso D, y sea C un contorno cerrado simple que se localiza completamente en D. Si z sub 0 es cualquier punto dentro de C, entonces f de z sub 0 es igual a 1 entre 2pi por integral de contorno f de z entre z menos z sub 0 de z. Por la definición de derivada de una función compleja, la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z cuando este tiende a 0 de f de z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 entre delta z. Aplicando la derivada en la ecuación 1, la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z cuando este tiende a 0 de n factorial entre 2pi i delta z por integral de contorno de f de z entre z menos z sub 0 más delta z de z menos integral de contorno de f de z entre z menos z sub 0 de z. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, colocando estas dos funciones dentro de un solo integral. Entonces, la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z cuando esta tiende a 0 de n factorial entre 2pi delta z por integral de contorno de f de z entre z menos z sub 0 más delta z menos f de z entre z menos z sub 0 de z. Buscando factor común y realizando la multiplicación del término anterior que estaba dentro del paréntesis, tenemos que el factor común es z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 dividido entre el denominador de z menos z sub 0 menos delta z. Eso da, esa división nos queda z menos z sub 0 por f de z. Y cuando dividimos el común denominador entre z menos z sub 0, entonces nos queda f de z menos z sub 0 menos delta z multiplicado por f de z, que esta operación la tenemos aquí, que es igual a f de z por z menos z sub 0 menos f de z por z menos z sub 0 menos delta z. Realizando estas multiplicaciones y realizando la resta tenemos esta fracción f de z por z menos f de z por z sub 0 menos f de z por z más f de z por z sub 0 más f de z por delta z, del cual solamente se queda el término f de z
por delta z, ya que todo se elimina. Entonces, la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z cuando este tiende a 0 de n factorial entre 2pi delta z por el integral de contorno de f de z delta z entre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 de z. Eliminando factor común delta z, tenemos que la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z cuando este tiende a 0 de n factorial entre 2pi por el integral de contorno f de z entre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 de z. Como f es continuo en C, lo que indica que existe un número real m tal que el módulo de f de z es menor o igual que m. Eso es por el teorema de acotamiento. Para cualquier punto de z de C, asimismo sea L la longitud de C y sea delta la distancia más corta entre los puntos de C y el punto Z, así para cualquier punto de punto Z de C, se tiene que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor o igual que delta. Y si lo invertimos, entonces pasaría a ser 1 entre el módulo de z menos z sub 0 al cuadrado es menor que 1 entre delta al cuadrado. Ya de por sí, sin estar elevado al cuadrado, 1 entre z menos z sub 0 es menor que 1 entre delta al cuadrado. ¿Cómo decirle? Ya de por sí la desigualdad sin estar elevada al cuadrado ya se cumplía. Ahora elevándola al cuadrado, entonces asegura la desigualdad. Por otra parte, si elegimos el módulo de delta z menor o igual a delta entre 2, entonces por desigualdad triangular podemos acotar qué es lo que queremos acotar y poder sacar el integral del límite. Entonces tenemos que z menos z sub 0 menos delta z mayor o igual que el módulo del módulo de z menos z sub 0 menos el módulo de delta z mayor o igual que delta menos el módulo de delta z mayor o igual que delta entre 2. Y así 1 entre el módulo de z menos z sub 0 menos delta z es menor o igual a 2 entre delta. Podemos reescribir las integrales dentro del módulo, esta integral de contorno menos esta integral de contorno con una sola integral. Realizando esta resta, podemos, buscando como un denominador, realizamos esa operación y nos queda el módulo de f de z por z menos f de z, z sub 0, menos f de z delta z, menos f de z por z, más f de z, z sub 0, entre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 elevado al cuadrado. Realizamos esas operaciones y entonces este término se va con este término y este término se va con este término, quedándonos menos f de z delta z entre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 al cuadrado. Acotando, ya realizamos la acotación y por el teorema de acotación y por el teorema, por la definición de límites, podemos afirmar esta desigualdad de 2ml por delta z entre delta al cubo. Ese delta al cubo viene de la sustitución del denominador, que se sabe que esto es igual al módulo de la parte superior y el módulo de la parte inferior de cada uno de los términos que están dentro de paréntesis. Se puede dividir el módulo
y en el módulo de z menos z sub 0 menos delta z y el módulo de z menos z sub 0 al cuadrado. Eso se puede expresar así, entonces por cuestiones de tiempo es que estamos utilizando, entonces se realiza la sustitución de dos, de dos entre delta, que viene siendo z menos z sub 0, el módulo de z menos z sub 0 menos delta z, y el módulo de z menos z sub 0 al cuadrado es igual a 1 entre delta al cuadrado. Multiplicando esos dos nos da 2 delta al cubo. Entonces, como esta última expresión tiende a 0 cuando delta z tiende a 0, se acaba de demostrar que la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual al límite de delta z, al límite cuando delta z tiende a 0 de f de z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 entre delta z igual a f de z sub 0 igual 1 entre 2 pi i integral de contorno f de z entre z menos z sub 0 al cuadrado de z. Hasta aquí llegó nuestra demostración, una de las tareas asignada en la semana número 4. Estuvo con ustedes Joaquín Esteban Garavitos.